Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Soy el Padre Cifranco y vamos a disponer todo nuestro corazón para escuchar esta santa palabra, para ver las bendiciones de Dios, la entrega, pero también de aquellos que sufrieron el martirio por tener la vida en Dios, así como lo hizo San Esteban. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres, y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra, esa entrega de amor, porque somos hijos de Dios, para vivir la palabra, para anunciar la verdad, para ser testigos de las grandes maravillas que Dios hace en la vida de la humanidad. Pero algunos entregarán su vida por Cristo para ser semilleros de nuevos cristianos. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en nuestra vida, que nos haces comprender estas palabras en ese seguimiento de amor, de seguir el camino de la fe, que hemos sido llamados a anunciar la verdad que nos hace libres, para que nuestra vida sea auténtica y podamos ser testimonio del amor de Dios, así como muchos ha sido bendición para nuestras vidas,
para que nosotros podamos seguir el camino de nuestro Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos la invitación que el Señor nos hace. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Porque muchos no les gusta que se anuncie la verdad. Porque Dios nos ha llamado a un camino de vida. Y por eso, nosotros que somos servidores a través de su amor, el Señor nos enseña a dar testimonio. Que no preparemos palabras, sino que al contrario, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre nosotros y colocará esas palabras que nos ayudan a anunciar la verdad, así como lo hizo Cristo, entregando su vida por nosotros. Y lo que el Señor nos dirá: por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Y más cuando os entreguen, no os preocupéis de qué vais a hablar. Porque nuestra seguridad está en Dios. Y el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros. Así como nos dice esa promesa en el verso 20. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Y cuando la familia no está en Dios, cuando no se vive la verdad, pues habrán estas dificultades. Hermano contra hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Qué triste ver eso, ¿sí? Cuando las personas se destruyen, cuando no se entiende el sentido de la vida, de la familia, de la verdad. Lo importante es lo que nos dice el Señor, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por eso nos unimos a esta fiesta de San Esteban. Será un diácono de la iglesia primitiva. ¿De dónde? De Jerusalén. Y de los primeros mártires cristianos. Se granjeó la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. Porque como hablaba el Señor Jesús, dirán que un blasfemo, cuando hablará de lo que hicieron sumos sacerdotes, le dirán que es un calumniador, un mentiroso, porque quieren negar que a Cristo lo mataron injustamente, pero tenía que sí acontecer por voluntad del Padre, para que Cristo, para que nuestro Señor nos mostrara el camino que nos lleva a la eternidad. Veremos que San Esteban se llamará por esa elección y vocación. Así, pues los 12 decidieron convocar a la asamblea de los discípulos para ver la posibilidad de corregir ciertos abusos. La primera medida adoptada consistió en una distribución de funciones que sin duda se hacía ya esperar. Y por eso, Hechos capítulo 6, verso 12 al 4 nos dirá: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y nos pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y esa propuesta fue interesante, un servicio a través de la diaconía. Y qué bonito es ver cómo ese servicio lleva a cuidar la comunidad. Por eso, entre la comunidad escogieron a 7 varones de probada virtud. El primer lugar, el mencionado, es Esteban, desde el que dice que era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Qué hermoso. Y así junto a él
Aparecen también Felipe, Prócoro y Nicanor, así como Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Y una antigua tradición ha vinculado a aquellos elegidos como los primeros diáconos o servidores de la comunidad. Y nosotros hemos sido llamados a este servicio. Veremos cómo también hay una misión y proceso que nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6 verso 7. Porque se aprovecha este momento para subrayar que la palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Y por ese hermoso servicio nos daremos cuenta cómo se va extendiendo la palabra de Dios, las semillas del Verbo, esa experiencia con Jesús resucitado. Veremos que en el panorama religioso de la ciudad era bien complejo. En Jerusalén existía por entonces una sinagoga llamada Los Libertos, en los que se reunían judíos procedentes de diversas partes del imperio y en concreto en las tierras africanas de Cirene y de Alejandría. Porque tenemos que mirar el contexto histórico de todo lo que acontece en el pueblo de Israel, por las situaciones que se viven del destierro. Ya sabemos que San Esteban conocía la lengua, pero su discurso brillaba sobre todo por unción espiritual. A través de sus palabras se manifestaba la sabiduría que procede del Espíritu. ¿Ante quiénes? Ante los judíos helenistas. Tendrían que darse por vencidos, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Era San Esteban un enamorado de la palabra, totalmente dispuesto a servir al Señor para que muchos conocieran la verdad, pero eso no lo entendía. Veremos que también a través del discurso y testimonio, esto edifica a la comunidad, porque realmente San Esteban tiene un corazón al servicio de sus hermanos, no buscando protagonismos, sino realmente siendo servidor para ver la gloria de Dios en la vida de sus hermanos. Sabemos que San Esteban no será bien visto porque sus palabras hablan de hechos reales. Recordará al pueblo de Israel peregrino por el desierto que contaba con la tienda del testimonio y que solo Salomón logró construir en el templo. Aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombres, ya lo dirán los profetas. Eso es tomado de Hechos capítulo 7 verso 48. El mensaje se transmite estas palabras que son fácilmente de comprender, pero como les decía, el pueblo de Israel, algunos dudando de lo que aconteció con el Hijo de Dios, otros actuaron injustamente. Ya veremos que con el Espíritu Santo que reciben los apóstoles comenzarán a extender la verdad, de anunciar al Hijo de Dios. Y por eso vendrán momentos difíciles de persecución, no solamente por los sumos sacerdotes, sino también por el Imperio Romano. Ahora veremos esta palabra en Hechos capítulo 7, versos 51-53, donde hablará fuertemente: duro de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Es una queja bastante fuerte que no les va a gustar, y por eso actuarán de una forma llena de intolerancia. Para ellos será justicia, pero es injusticia, porque matan sin razón a San Esteban.
Así veremos que San Esteban será modo de controversia, que para algunos encenderá la ira de sus adversarios. Él recuerda las continuas infidelidades del pueblo de Israel a su vocación. Han faltado a la alianza. Y el papel relativo al atribuir al templo de Jerusalén. ¿Realmente se entregaban con el corazón? San Esteban morirá mártir, porque él hablaba y anunciaba la verdad. Veremos cómo se narrará a través de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 58, de aquella ejecución que pusieron sus vestidos a los pies del joven Saulo, que siendo enamorado de la ley, defendiendo a sus hermanos, que injustamente mata a muchos cristianos, Dios los llamará a la conversión. Sí, aprobó la muerte de los cristianos, aprobó la muerte de San Esteban, como lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 1. Mientras le apredaban a Esteban, hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos capítulo 7, verso 59. Veremos cómo San Esteban, con esa actitud de humildad y de oración, su mirada estaba puesta en el Señor Jesús. Veremos que el lugar del martirio ha sido tradicionalmente localizado en el Valle del Cedrón, cerca de las murallas orientales de Jerusalén, donde se alza una pequeña iglesia greco-ortodoxa. Es ahí donde este siervo de Dios entregará su vida. Ya veremos que una antigua tradición que se refiere a una revelación recibida en el año 415 por el presbítero Luciano afirma que sus restos estuvieron sepultados en Gafar Gamala, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. San Agustín se refiere a su reciente descubrimiento y alude a la enorme devoción popular que tenía por esa entrega de amor, por ser ese servidor de Dios. Bueno, son cosas muy bonitas de que hablar de San Esteban, sobre todo su servicio de amor. Grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Esa riqueza que se da a través de la historia de la iglesia, de la tradición. Ahora nos unimos a través de la oración para entregar nuestra vida, para entender que somos de Dios, hijos amados por Él. Yo te haré esta pregunta: ¿por qué te dejas seducir por el mundo? ¿Por qué dudas de las mismas palabras que se dan a través de la palabra de Dios? Las palabras del Señor Jesús son espíritu y verdad. Yo te invito a vivir esta experiencia de fe, de orar, de abrir el corazón, para que seamos testigos y anunciar las maravillas de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones, porque estás siempre con nosotros. Has manifestado tu amor, porque has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, porque sus palabras son espíritu y vida, y que mueven al colegio apostólico, a los discípulos, a dar ese testimonio de las maravillas que el mismo Señor hace a través de su predicación. Se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, pan de vida. No dudes. Abre tu corazón para que el Señor pueda sanar esas heridas, esas dificultades, esas situaciones difíciles que has vivido. Si alguien tuvo desprecio contra ti, te señaló, te juzgó, te hicieron bullying y se creó resentimiento, cuando una persona actúa así es porque esa persona
tiene miedos e inseguridades. Nos creas ante esas palabras negativas que dañan y destruyen el corazón. Te invito a que creamos en Dios, que Él tiene un propósito hermoso de vida. Yo te invito a abrir tu corazón para que cuando esta experiencia de fe te lleve a dar pasos firmes, de comprender que somos regalos del amor de Dios y que tiene un propósito. Somos de Dios, somos hermanos. Hemos sido llamados al servicio para que juntos veamos la gloria de Dios. Abre tu corazón para que el Señor Jesús entre en el pesebre de nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te haré esta pregunta. Si vivieras momentos de persecución, momentos donde hay personas que quieren callar nuestra fe, ¿serías capaz de entregar la vida por Cristo? No me lo respondas a mí. Respóndetelo a ti. ¿Seríamos capaces? Interesante pregunta, donde tú y yo seríamos fieles al Señor. Sigamos en esta octava de Navidad con gran alegría, porque el Señor ha nacido en el pesebre de nuestras vidas. Bendiciones del cielo.